Centrándonos en la temática del programa de hoy y pensando en la música que fue censurada en la última dictadura militar en nuestro país, esto me recordó a la censura de la música en otras partes del mundo, como por ejemplo en la Alemania nazi. ¿Qué ocurrió acá? La música alemana había sido y es conocida mundialmente por ser exitosa, por tener compositores exitosos a lo largo del tiempo, como por ejemplo Beethoven, Mozart, Bach y Wagner. Un personaje importante en este tema del cual en breve les voy a contar más. Por esto se decía que la música era el arte más alemán de todas las artes. Bien, perfecto, pero la música estaba cambiando en el siglo XX. La música estaba necesitando, como siempre sucedió, innovaciones. Necesitaba avanzar y evolucionar. El motor principal para las expresiones artísticas comenzaba a venir de la visión interior del artista y su visión del mundo. La música cambiaba sus estructuras, estas se ampliaban, la armonía dejaba de ser como la conocíamos hasta ese momento, y surgen algunas innovaciones claras como el expresionismo, con nuevas técnicas, el atonalismo, rompiendo con la tradición tonal, el dodecafonismo, el neoclasicismo, nacionalismo, exotismo, futurismo y la música concreta. Todo esto, al ideal nazi, era una degeneración de la música. El arte no debía desviarse del camino marcado por los puramente alemanes. Por esto se crearon organismos para regular qué se escuchaba y qué no. En 1934 se creó oficialmente la Reichskulturkammer, Cámara de Cultura del Reich. Esta Cámara de Cultura tenía el objetivo de consolidar, purificar y fortalecer la vida cultural de Alemania. Esta se dividía en 7 áreas: películas, música, teatro, prensa, literatura, artes visuales y radio. Y quienes regulaban la música era la división musical, el Reich Musikkammer, Consejo de Música del Reich. Entonces, ¿qué compositores y músicos sí y cuáles no? Bueno, sí, la música con valores alemanes, compositores puramente alemanes como Wagner, Strauss, Karajan o Karl Orff. ¿Qué música no? La considerada música degenerada, la música extranjera. Se prohibió la música de los compositores judíos. Hitler negaba que los judíos tuvieran la capacidad de hacer arte. Aseguraba en su primer libro La lucha que los judíos no han aportado nada original a las dos reinas del arte, la arquitectura y la música. Los directores de orquesta, músicos y compositores judíos, como Schoenberg, alemán judío, quien había contribuido al expresionismo y atonalismo concretamente, fueron perseguidos y forzados a cancelar actuaciones y renunciar a sus puestos de trabajo, incluso algunos a exiliarse. Junto con Schoenberg fueron totalmente prohibidos Stravinsky, Mendelssohn, Mahler, compositores polacos con excepción de Chopin, rusos a quienes calificaban como infrahumanos, franceses salvo Bizet y músicos negros. Pero aún así, lo que se prohibía para el pueblo alemán, Hitler lo escuchaba en la intimidad. Tenía vinilos de rusos como Tchaikovsky, Rachmaninov y Borodín, incluso interpretados por músicos polacos judíos y austríacos judíos. Entre la música degenerada y extranjera se encontraba el jazz y el swing. Las reacciones del nazismo frente al jazz oscilaban entre proscripción y prohibición por razones ideológicas y tolerancia y aprobación por cuestiones económicas y de mercado. Esto explica por qué los nazis no decretaron una prohibición amplia y nacional del jazz y tampoco emitieron la ley correspondiente. Ahora, ¿por qué Richard Wagner como el principal? ¿Por qué fue el favorito del Führer? Bueno, se dice que escuchó por primera vez una obra del compositor en la ciudad austríaca de Linz, allá por 1905, cuando tenía 16 años, y era la ópera Rienzi del compositor. Un día confesó a los descendientes de Wagner que en ese momento se le despertó la vocación política, se convirtió en su ópera favorita. La música de Wagner ocupaba un lugar destacado en los eventos del partido nazi, donde se incluían también fragmentos de Rienzi y los maestros cantores de Nuremberg. Algo muy interesante es que podemos encontrar grandes paralelismos entre las obras de Wagner y lo que el dictador alemán creía.
Wagner mismo afirmaba que el arte alemán era puro, verdadero, espiritual y profundo, opuesto al atractivo superficial de la música francesa, por ejemplo. El compositor escribió un ensayo antisemita en 1850 titulado El judaísmo en la música, y en sus óperas se han encontrado gran contenido sobre el mismo tema. En su ensayo negaba que los judíos fueran capaces de verdadera creatividad. Según Wagner, el artista judío solo puede hablar imitando a otros, hacer arte imitando a otros, no puede hablar, escribir o crear arte por su cuenta. En contradicción, sus creaciones musicales fueron inspiradas e influenciadas por músicos de raíces judías como Mendelssohn. Y para entender un poco el fanatismo de Hitler hacia Wagner, Hitler mismo decía: reconozco a Wagner como mi único predecesor, lo considero como una figura profética suprema. Bueno, espero haberlos desasnado un poquito y seguimos con más Lo peor era cuando sonreía.